Buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a hablar acerca de la posibilidad que tengo como trabajador individualmente considerado de unirme a la próxima huelga, entre comillas, de transportistas que parece que se va a convocar para el 20 de junio, para el 27 de junio. Bien, con respecto a esto, la convocatoria de los transportistas se acerca más a lo que es un cierre patronal que a una huelga, porque tengamos en cuenta que según la ley una huelga solo la pueden convocar o los sindicatos, o la representación de los trabajadores, o los propios trabajadores en asamblea. Y la plataforma convocante de este paro, llamémoslo así, es la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Perdonadme, pero tengo aquí la chuletilla, que básicamente está constituida por autónomos y por pymes del transporte, ¿vale? ¿Qué pasa? Que le ponen la etiqueta de huelga porque la palabra huelga vende más que la palabra paro o que la palabra cierre patronal. El cierre patronal nos suena un poco más peyorativo. El cierre patronal o tiene que ser contra los trabajadores, que no sería el caso, o contra el propio Estado. Así que está en un limbo. Lo llaman huelga, pero en realidad técnicamente no sería una huelga porque no lo han convocado ni los trabajadores ni los representantes de los trabajadores, ¿vale? Entonces tampoco es una huelga general, ¿vale? Porque los sindicatos mayoritarios no la han convocado. Obviamente no van a convocar los sindicatos mayoritarios más subvencionados de la historia, no van a convocar una huelga contra el propio Estado, que lo subvenciona, ¿verdad? No tendría sentido. Es importante decir que es una vergüenza que la huelga, que debería ser desarrollada por una ley orgánica, ¿vale? Que es un derecho fundamental recogido en la Constitución, desde el 78, se conoce que los políticos han tenido mucho que hacer desde entonces, y nuestro derecho a huelga, nuestro derecho fundamental a la huelga, se regula por un Real Decreto del 77. Pero bueno, cosa aparte. Nosotros, como trabajadores individualmente considerados, a priori no nos podríamos sumar, entre comillas, a esta huelga. Primero, porque hay dudas de que sea una verdadera huelga, por las razones que antes he dicho, porque no son los sindicatos ni los trabajadores los convocantes. Y en segundo lugar, porque aunque lo fuera, nosotros como trabajadores no podemos ejercer el derecho de huelga, porque el derecho de huelga es un derecho colectivo, ¿verdad? Entonces, nosotros individualmente no podríamos ir a la huelga, ¿vale? Y si nuestro centro de trabajo se votase, o el sindicato que hubiera en nuestro trabajo decidiese ir a la huelga, probablemente sea una huelga de solidaridad, que se dice que en la mayoría de los casos está prohibida, ¿vale? Porque como norma general no afectaría, o se considera que no afectaría directamente a nuestro trabajo. Es decir, tengamos en cuenta que la huelga la hacemos contra la empresa, ¿vale? Entonces, si yo trabajo en un supermercado y reúno a los trabajadores y convocamos una huelga, el empresario me va a decir, pero si yo estoy de acuerdo contigo, si el precio del combustible, que es la raíz del problema, es abusivo, pero yo ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada. Recordemos que la huelga es contra la empresa, ¿verdad? Otra cosa es una huelga general, que sí va en contra del Estado, que es lo que debería de ser. Ese sería el cauce correcto, que los sindicatos mayoritarios, cosa que no van a hacer, convocasen una huelga general por los precios abusivos del combustible y que el Estado no le pone remedio, y entonces sí podríamos sumarnos a la huelga. La plataforma del transporte esta, que como digo está mayormente configurada por autónomos y por pequeña empresa, están haciendo lo que pueden. Entonces
nosotros, como trabajadores individualmente considerados, no puedo ir a la empresa y decirle, escúchame, que me sumo a la huelga de los transportistas. Porque, primero, nuestro centro de trabajo o nuestro sector no ha convocado una huelga, y en el caso de convocarla, probablemente sería una huelga de solidaridad, que se dice, y por lo tanto sería ilegal. Porque no somos directamente del sector transportista. Nosotros, por ejemplo, somos del sector alimentación o del sector, que te digo yo, sanitario, y yo puedo ir técnicamente puedo ir en transporte público, o puedo ir en coche eléctrico, o puedo ir andando a mi trabajo. El empresario no tiene nada que ver con el problema, ni me puede aportar solución. Entonces, en este caso, aunque esto se podría discutir, si nuestro centro de trabajo, nuestro sector, convocase una huelga y fuéramos, probablemente sería considerada una huelga de solidaridad. Y si participamos en una huelga de solidaridad, que por definición es ilegal, podría acarrear consecuencias muy negativas para nosotros, incluyendo el despido. Es decir, el día 27, si no formas parte del sector del transporte y no te unes a las plataformas convocantes, ¿vale? Yo no sé cómo lo configurarán los trabajadores dentro del propio sector del transporte, porque al ser un cierre patronal tiene una serie de derechos que no concede el derecho a huelga, pero bueno, ese no es el problema de la gente de a pie, como nosotros. Resumiendo, para no enrollarme más, el paro de transporte se acerca más a lo que es un cierre patronal que a una huelga. Nosotros, como trabajadores individualmente considerados, no podríamos ir a la huelga, porque la huelga, es un derecho que se ejerce colectivamente. Perdonad al perrillo que está ladrando. Y en el caso de que nuestro centro de trabajo o nuestro sector convocase una huelga, probablemente sería considerada una huelga de solidaridad, que se dice, y por definición es ilegal, y podríamos tener funestas consecuencias para nuestros legítimos intereses. Así que, en resumen, no tenemos derecho, si no pertenecemos al sector del transporte, a unirnos a la huelga, llamada huelga, del sector de los transportistas, como digo, por todas las razones que ha anunciado. Otra cosa es que podríamos hacer paros, etcétera, pero si faltamos al trabajo arguyendo que hemos participado en la huelga del transporte, puede tener consecuencias bastante funestas para nosotros, como digo. El cauce correcto para hacer esto y quejarnos sería que los sindicatos mayoritarios convocasen una huelga general, cosa que no van a hacer. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si quieren que subamos más contenido. No olviden darle al like, compartan. Muchas gracias y feliz tarde.